¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla desde Madrid para el Venezolano TV España, Javier López. Iniciamos aquí nuestro tiempo de entrevista, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming, elvenezolano.tv.es. Nuestro tiempo de entrevista hoy estará ocupado por un periodista y analista político español que ha escrito varios libros y que viene a presentarnos su último libro con un tema de máximo interés. El libro se llama El expolio de las clases medias, es este que están viendo ahora, y trata de un fenómeno que se está extendiendo en muchos países, pero de una forma bastante acusada en la sociedad española. Él es Javier Castro Villacañas. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Javier. El expolio de las clases medias, ya el título es bastante contundente, pero me gustaría empezar preguntándote: ¿qué es una clase media? ¿Qué es la clase media realmente? Sí, pues mira, es algo de lo que habla todo el mundo, ¿no? Tú escucharás a los políticos, también a muchos periodistas, sociólogos, que no cesan de repetir la necesidad de gobernar para las clases medias, de ocuparse de las clases medias, pero que es muy complejo y además polémico para definir, porque no se sabe exactamente qué es lo que se puede encuadrar dentro de este concepto, de este término, que en sociología estaría claro, porque digamos que sería la capa intermedia que hay entre los más ricos, la clase más poderosa, los que tienen más, y los que tienen menos, la clase más empobrecida, los más pobres de la sociedad. Esa capa intermedia, esa situación intermedia entre los que tienen más y los que tienen menos, pues ahí situaríamos la clase media. Es un concepto moderno, es un concepto que desde el punto de vista de marxista, pues Carlos Marx no se ocupó de él porque, claro, los marxistas clásicos entendían que en la sociedad solamente había dos clases sociales, ¿no? Los explotadores y los explotados, ¿no? Los poseedores de los medios de producción y los que trabajaban para esos medios de producción, y que el desarrollo social lo que iba a llevar necesariamente es a un conflicto social y político, donde los que tenían menos, el proletariado, pues al final se impondría sobre los más poderosos. Esa es la teoría clásica del marxismo, ¿no? Ya está en Carlos Marx, en el Manifiesto Comunista, que dice que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, pero solamente entre dos clases, ¿no? Y por eso a la izquierda, y sobre todo a la izquierda comunista, no le ha interesado hablar de la clase media, porque es algo que se sale fuera de su esquema, ¿no? Pero la verdad es que es una realidad, no solamente en España, en todo el mundo occidental, en Japón. Más del 85% de la sociedad se considera que es clase media en Japón. En España estaríamos cerca de un 70% del espectro social, y es, como tú señalabas, y el título lo explica claramente, pues son o somos, porque yo creo que todos nos podemos incluir dentro de este concepto, los pagadores, los que hemos sufrido y los que más hemos pagado esta crisis económica. El expolio de las clases medias hace referencia efectivamente a la destrucción de las clases medias, porque son las que permiten, por ejemplo, una estabilidad en un sistema democrático, ¿no? Y su destrucción es lo que favorece, te pregunto, la irrupción de fenómenos como neomarxistas, como por ejemplo el populismo de Podemos, o fenómenos que se nutren de otra manera de esa dialéctica que hablabas tú del marxismo, de los explotados y los explotadores, o los de arriba y los de abajo, como dicen ellos, ¿no? Sí, bueno, es muy curioso lo que preguntas, porque es cierto, pero tú fíjate hasta qué punto los populistas o los neomarxistas del siglo XXI manipulan la situación, que también a ellos les cuesta hablar de clase media. Utilizan más el término de gente, ciudadanía, los de abajo, los que sufren, la oclocracia, ¿no? Como se definiría en términos clásicos, ¿no? La muchedumbre, ¿no? La masa social. Y entonces a ellos les cuesta hablar de clase media, cuando, por ejemplo, en España, Pablo Iglesias ha hablado de clase media, siempre añade el término clase media trabajadora, clase media pobre, ¿no? De la sociedad, ¿no? Y entonces, es verdad lo que tú preguntabas, esta crisis afecta a la clase media, y la clase media ha servido de colchón, de parapeto contra la conflictividad social. O sea, la existencia precisamente de un amplio espacio social entre los más ricos y los más pobres es lo que evita precisamente lo que ha evitado el conflicto social, y lo que ha garantizado la paz, el desarrollo y la distribución de la riqueza durante los últimos pues casi 60 o 70 años en toda Europa. Y lo paradigmático de esta crisis es que es una crisis que en sus inicios y en su origen es una crisis financiera y bancaria, pero que se transmite a la velocidad de un tsunami, con una velocidad increíble, al cuerpo social, y deja de ser una crisis financiera y económica para
transformarse en una crisis social y de empleo y política, que es la que estamos sufriendo en nuestro país. Ese es el momento, porque tenéis un capítulo muy expresivo. Bueno, hay que decir que el libro lo escribe Javier Castro Villacañas junto con Luis Suárez, y tenéis un capítulo muy expresivo que se titula al principio ¿Cuándo se jodió la clase media? ¿Cuándo se jodió la clase media? Sí, ahí utilizamos el grito o la expresión que emplea Mario Vargas Llosa en Conversaciones en la Catedral. El personaje Zabalita, el personaje de la novela, se pregunta ¿cuándo se jodió el Perú? ¿No? ¿Cuándo se echó todo a perder? ¿No? Y entonces nosotros ahí pues, nos servimos de esa percha literaria para preguntar ¿cuándo se echaron a perder las clases medias en nuestro país? Y nosotros situamos el cuándo, el cómo y el por qué casi, ¿no? El cuándo nosotros es la crisis financiera que empieza en el año 2007 y sobre todo se acentúa ya finalmente en el verano del 2008, que es la famosa crisis de la subprime, de las hipotecas subprime, unas hipotecas de alto riesgo que pone en marcha la banca internacional y que son activos tóxicos que tenía la banca, o sea, unos créditos que había concedido y que en teoría tenía que recuperar, pero que se titularizan y los sacan al mercado financiero, compactándolas pues bueno, en otros productos financieros, y entonces al final, a la velocidad de un golpe de tecla en el ordenador, se venden miles de millones de activos tóxicos en los mercados financieros internacionales, y al final, cuando se descubre que ya ese producto de origen estaba podrido, es cuando se produce el gran cataclismo financiero internacional, la crisis del capitalismo internacional, que nosotros señalamos ahí en el libro, que ahí está el origen de todo lo que ha sucedido y que puede volver a suceder, porque aunque tú te acordarás de que se reunieron en Washington el G20 más los países emergentes para refundar el capitalismo, eso fueron las palabras que utilizó en su momento Nicolás Sarkozy, que era necesario refundar el capitalismo, pues al final las medidas que se adoptaron en esa cumbre de Washington pues han quedado en papel mojado, no se han llevado a la práctica porque ahí se hablaba de la necesidad de establecer controles financieros internacionales al flujo de capital, a los grandes movimientos de capital, y al final esto sigue siendo una selva y el capitalismo financiero internacional sigue operando sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de garantía por parte de los Estados. O sea, que podríamos decir, Javier, que las clases medias empezaron a joderse, como decís vosotros, con las hipotecas subprime en Estados Unidos, y que luego, por ejemplo, aquí en España ha tenido casos bastante significativos que, por cierto, tú has escrito un libro también sobre ello el año pasado, sobre el tema de Bankia, por ejemplo, ¿no? Sí. El lobo de Caja Madrid, Miguel Blesa, el lobo de Caja Madrid, que fue el que estuvo al frente de Bankia durante el gran estropicio, por ejemplo, de las preferentes, ¿no? Esa es la versión española de este tipo de productos bancarios, ¿no?, que han echado al traste, ¿no?, las clases medias, por ejemplo, en España. Sí, el caso de Caja Madrid y de su sucesora Bankia es clarísimo en este aspecto que señalábamos de la crisis del mercado hipotecario, porque en España no solamente el gobierno de Rodríguez Zapatero, sino también el gobierno de José María Aznar, porque muchos analistas culpan a José María Aznar y la famosa ley de liberalización del suelo, la que puso en marcha todo el boom inmobiliario cuando se empezaron a construir pisos por toda España y empezaron a crecer las grúas de la construcción como setas, ¿no?, por todo el campo español, y eso es verdad que lo puso en marcha el gobierno del Partido Popular, pero lo mantuvo el gobierno de Rodríguez Zapatero. No hubo ningún tipo de reforma en ese aspecto. Y no solamente se produjo esa facilidad, digamos, para construir, sino que los bancos y las entidades financieras empezaron a conceder créditos no a las familias, a los particulares, sino a las empresas constructoras, para que pusieran en marcha todo ese mecanismo. Y todo eso se hizo sin el control y sin la supervisión de los órganos de inspección del Banco de España, que estaban precisamente para controlar esa situación. Aquí esto fue realmente la ley de la selva, o sea que no funcionaron los mecanismos de control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y eso se ve clarísimamente en el caso de Caja Madrid. Caja Madrid, que tenía una deuda hipotecaria inmensa, como casi toda la banca española, pero que en el caso de Caja Madrid por encima de la media, pues al verse con esa falta de liquidez, intentó cuadrar sus balances y puso en marcha la comercialización salvaje de las preferentes. Que para la gente, por ejemplo, que nos vea en Venezuela y que no sepa muy bien, porque aquí en España es algo que está muy sabido y muy conocido, ¿podrías explicar qué fue aquello de las preferentes? Sí, las preferentes es un producto tóxico por el cual los que eran los depositarios tradicionales de la caja de ahorros, pues se les vende un producto
que ellos siguen manteniendo el dinero en la caja, pero pasan a ser los últimos en cobrar en caso de quiebra o en caso de falta de beneficios por parte de la entidad financiera. O sea que ellos no llegan a ser accionistas, porque las cajas de ahorros eran unas cajas de titularidad semipública, donde estaban los ayuntamientos, las comunidades autónomas y donde metieron sus sucias manos los políticos, y fueron los que realmente llevaron a la ruina a estas entidades financieras que tenían más de 300 años de historia en nuestro país y que habían pasado por todo tipo de regímenes políticos, desde dictaduras, repúblicas, sistemas más o menos democráticos. Todo habían funcionado correctamente hasta que llegan la situación actual, en el régimen político actual, y llegan los partidos políticos y los políticos gestores de estas entidades políticas y meten sus sucias manos en las cajas de ahorros y las arruinan. Y las preferentes pues fue un producto financiero tóxico que al final no significaba nada. O sea, significaba que habías perdido tú ese dinero que habías invertido en esa caja de ahorros que había sido la tuya. Que generalmente la gente que invertía ese dinero eran jubilados, pensionistas, gente claro, a las que se les engañaba. El cliente realmente habitual de las cajas de ahorros y que no sabían, como se ha demostrado en cantidad de sentencias, porque eso ahí sí que han funcionado dos cosas. Antes decíamos lo que no había funcionado, que eran las entidades de control, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero aquí lo que sí que ha funcionado son los tribunales de justicia y luego también la sociedad civil, muchas asociaciones y muchos abogados que han puesto en marcha pleitos reclamando la devolución de esas preferentes y se está ganando ante los tribunales, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, hemos estado hablando, Javier, de cuándo se estropearon o cuándo se jodieron, como vosotros decís en el libro, las clases medias, pero si ha pasado eso es porque en algún momento se formaron. No existían. Claro. España seguramente sería un país de los de arriba y los de abajo, y en un momento dado se formó una clase media que tuvo acceso al bienestar y que dio estabilidad al país. ¿Cuándo se formó la clase media? Sí, pues no es que lo digamos nosotros, porque eso está... Habláis en el libro también de cómo se formó y cuándo se formó, sí, y cómo se reflejó incluso en el cine, todo ese proceso. Sí, ¿no? sí, es un capítulo muy interesante, que es la clase media española en el cine, que si quieres luego lo comentamos más específicamente, pero en cuanto a la formación de las clases medias españolas, te decía que no es que lo digamos nosotros, es que todos los economistas coinciden que el momento de formación de las clases medias españolas es después del Plan de Estabilización del año 1959, durante el régimen del general Franco, cuando se producen dos fenómenos que son importantísimos para la economía española. Por un lado, la emigración, la salida de trabajadores españoles al extranjero, con la vuelta de las divisas que generaban estos españoles, casi más de 2 millones de trabajadores llegaron a estar en el extranjero en la década de los 60, y sobre todo también la llegada del turismo a España, ¿no? Que también traía divisas. Una moneda que estaba pues muy devaluada, como era la peseta en aquel momento, pues claro, la llegada de las grandes monedas europeas, sea la libra o los marcos o los francos franceses en aquel momento, pues suponía un ingreso brutal en nuestro país. Eso, con una economía del Estado pues muy restringida en lo que era el gasto público y muy centrada en los aspectos sociales, pues lo que hizo es que la sociedad española, pues y sobre todo la clase media, pues creciera a una velocidad increíble. Es la época dorada del capitalismo español, así lo reflejan todos los estudiosos de la economía. Y fíjate porque, claro, en España vivimos la desgracia de la guerra civil y de la posguerra, que además que coincidió con la guerra mundial, y entonces en el año 59 los datos económicos en España eran muy parecidos a los del año 1929. O sea, habían pasado casi 30 años y el país no había evolucionado. Y el país no había evolucionado. Era un país eminentemente rural, era un país con una pobreza estructural también brutal, y se produce el milagro del desarrollo económico español, que nos lleva hasta el final del régimen del general Franco, más o menos en el año 1975, donde vivimos una nueva crisis, que luego salimos de ella con la entrada de España en el mercado común, que ahí se produce también otro acelerón y otro momento de repunte muy importante de la economía española. Y habláis en el libro, que era lo que comentabas tú, que es muy interesante, de cómo todo este proceso de formación de la clase media, que modifica el panorama de la gente en España, es cuando vienen los turistas, cuando empieza a plantearse en el cine pues las típicas españoladas, ¿no? Como se llamaban, las suecas del bikini, en fin, todo eso, pero que también cambia la mentalidad también de los españoles. Pero también los problemas sociales. O sea, los problemas sociales, y se refleja eso en un montón de películas. El piso, el coche, de aquella época, ¿no? Las vacaciones, pues hay cantidad de películas. Dice la canción de Luis Eduardo Aute que toda la vida es cine,
y es verdad, y toda la vida es cine también en las clases medias, ¿no? Y nosotros en un capítulo que yo creo que queda muy simpático, pero también muy elocuente de lo que ha sido el origen, el desarrollo de la clase media en España, pues contamos cómo el cine ha ido reflejando estas situaciones. Por ejemplo, El pisito, ¿no? Cuando una pareja, los problemas que intentaban conseguir con Fernando Fernán Gómez un piso para vivir, pero bueno, está también en La escopeta nacional, se ve un aspecto que nosotros ahí señalamos también y denunciamos, que es cómo el poder político también se asocia con los poderes económicos para conseguir un beneficio, los poderes económicos, de esa alianza con el poder político. En La escopeta nacional de Luis García Berlanga está ese famoso... Que no solamente eran españoladas, sino películas de calidad que también reflejaban ese cambio de... Sí, una denuncia. Ese industrial catalán que lo que quería era vender los porteros automáticos para todos los pisos que se estaban construyendo, y por eso tenía que, de alguna manera, sobornar al director general de la vivienda de aquel momento, ¿no? Pues esa corrupción que ya se denuncia de los finales del franquismo, que luego ya hemos visto cómo se ha desarrollado posteriormente, pues aparece en esas películas de aquellos años, pero también en películas más actuales como Huevos de Oro, de Vigas Luna, ¿no? Donde se ve todo el boom también de la construcción del turismo en Benidorm, en la costa española, y cómo la gente, los promotores, se vuelven absolutamente locos, viviendo en un espejismo de riqueza y de horteradas, ¿no? Porque es lo que se ha producido también en nuestro país. Esa es la España del pelotazo, ¿no? Que sí. Eso ya es de los años 80, ¿no? De la Exacto. época de Felipe González. Sí, cuando su ministro de Economía, Carlos Olchaga, dijo que en España era el país donde era más fácil hacerse rico inmediatamente, pero claro, se hacían ricos a través de pelotazos y una cultura del éxito y la riqueza que inmediatamente pues, se cayó como un castillo de naipes, ¿no? Porque no era real, porque no había estructura económica ni financiera debajo de ella, ¿no? Lo que pasa es que lo lamentable de todo esto es que los paganos siempre somos los mismos, ¿no? Los de siempre, ¿no? Y ahora, luego planteáis, a mí me parece un capítulo muy interesante, las 6 cosas que no podrá volver a hacer la clase media. O sea, esto es bastante pesimista, porque es como... venís a decir que la crisis que hemos vivido tan bestial en los últimos años no tiene vuelta de hoja, no hay retorno hacia atrás. O sea, no va a volver un nivel de bienestar similar al que hemos tenido. Claro, fíjate que ha tenido la clase media. Sí, pero fíjate que en economía los economistas son los que más... Nosotros no somos economistas, somos periodistas y analistas de lo que sucede, pero dicen que el economista es aquella persona que hace un pronóstico, se equivoca y luego explica por qué se ha equivocado, ¿no? Entonces es muy difícil decir o asegurar que vaya a suceder esto o que no vaya a suceder una cosa de estas características, ¿no? Pero todo el mundo coincide que por lo menos no es que 6 cosas que no pueda hacer, pero que a lo mejor no puede volver a hacer como se hacía anteriormente. O sea, por ejemplo, nosotros señalamos el tema de las vacaciones, ¿eh? Pues antes las vacaciones se disfrutaban de una manera quizá pues, más austera, pero eran vacaciones de un mes o a veces cuando una familia tenía hijos pequeños, pues muchas veces iba la mujer con los hijos a la playa o al campo, a la casa del pueblo, y se pasaban ahí pues 2 o 3 meses, ¿no? Eso ya... pasa la historia, eso ha pasado la historia. Pasa la historia, no va a poder ser las ya. vacaciones como mucho, a lo mejor una semana, 15 días, y ya, pues el que tiene ya una situación económica pues muy bollante se puede permitir el lujo de irse un mes de vacaciones, ¿no? La compra de un segundo coche o cambiar el coche, como se hacía aquí, pues cada 4, 5, 6 años, pues yo por ejemplo, mi coche tiene 15 años, ¿no? En la actualidad, y afortunadamente cuando meto la llave sigue funcionando, ¿no? Porque... Hemos vivido unos años que la gente cambiaba el coche, gente de la clase media cambiaba el coche cada 4 o 5 años, incluso 6, y ahora vamos a volver a aguantar un coche durante 10, 15 Lo que o pasa 20 es que eso años. También tiene su efecto económico, porque claro, si no se venden coches, las fábricas pues venden menos, tienen que despedir a trabajadores. Pero tú fíjate, esto de la venta del coche, de la compra de un nuevo coche, es que estaba muy ligado a la concesión de las hipotecas de las casas, porque muchas veces la tasación de la vivienda se hacía a un precio muy superior al real, para que el banco precisamente concediese el préstamo, que era un préstamo que a veces era el 120% de la vivienda, del valor de la vivienda. Y ahí es donde la gente luego compraba un coche y se entrampaba, digamos, para 35 o 40 años, ¿no? Entonces ahora con la crisis que hemos sufrido, pues los precios de las viviendas, cosa que pensábamos que nunca iba a suceder, porque había el mantra social de que siempre el precio de la vivienda iba a ir a más y que siempre subía, los precios han caído en picado y la gente se ha encontrado atrapada en una hipoteca donde tiene que pagar un valor de un precio que si lo sacase al mercado valdría mucho menos. Y ahí estaría el coche ese del que hablábamos.
Pero estas 7 cosas que ya no volveré a hacer de la misma manera la clase media, pues bueno, está el hecho de las vacaciones. Por ejemplo, el trabajo estable. También habláis del trabajo estable. Eso ha pasado a la historia, ¿no? Eso de tener un trabajo en el que uno pueda pasarse pues prácticamente toda su vida laboral es algo que no va a existir ya, ¿no? No va a volver a existir. No va a existir de la misma manera, porque fíjate que los datos económicos, y esta mañana hemos conocido unos datos también pues muy positivos respecto al empleo, pero son datos que quedan en la macroeconomía, porque la realidad luego de la creación de empleo y de los trabajos en España pues son empleos por horas, son empleos con unos salarios mínimos, porque antes se quejaba mucho la gente de los mileuristas, pero es que ahora hay gente que mataría incluso por conseguir un contrato de trabajo de 1.000 euros al mes, porque es que hay contratos de 400, 500, 600 euros, donde la gente está trabajando porque no hay otra cosa. Entonces, lo que se llama la precariedad en el empleo en España pues es tremenda. Y entonces la gente dice, no, vamos, si la economía sigue creciendo, se decía siempre que cuando creciese por encima del 2,5%, que eso inmediatamente produciría el aumento de los contratos de trabajo. Y estamos viendo que es así. O sea, se crean, o por lo menos no se destruyen tanto como antes, ¿no? Pero los datos son positivos. Pero es que el trabajo que se está creando es un trabajo precario, es un trabajo por horas, es un trabajo temporal y es un trabajo con muy bajos sueldos. Entonces ya la idea de ese trabajo estable de una persona que entraba, digamos, en una empresa, en una compañía, para toda la vida, o por lo menos que tenía una seguridad y unas leyes laborales que le amparaban, eso naturalmente, con las reformas laborales, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, eso se ha terminado. Y ligado a esto del trabajo, también hacéis una referencia importante a los autónomos. O sea, España es un país de autónomos, pero autónomos porque no te queda otra, porque realmente no hay posibilidad de trabajar al modo tradicional con un contrato de trabajo, y el autónomo es la única salida, montarte el chiringuito por tu cuenta e intentar ganarte la vida, ¿no? Y o sea, esto va a ir en aumento también. Y te obligan muchas veces las empresas, ¿no? Usted hágase autónomo. O las empresas que te hacen contrato de autónomo. Exacto. Dependiente a esa empresa. Mercantil, ¿no? Eso hay muchísimo, ¿no? Y eso pues también es una precariedad en el mercado laboral, en ese aspecto, ¿no? Porque los autónomos en España están castigados fiscalmente, o sea, lo que tienen que pagar de las cuotas a la seguridad social, lo que tienen que pagar también de impuestos, pues eso supone un gasto que comparado con otros países de nuestro entorno pues es insostenible, ¿no? Siempre se habla de la reforma que van a favor de los autónomos, las famosas facturas esas que no se cobraban de la administración y que se obligaron, digamos, para que pudiesen cobrar los autónomos, porque había ahí una deuda que hacía insostenible y que había llevado a la crisis a muchas empresas. Pues bueno, eso se ha solucionado, pero lo que es la cuestión estructural del autónomo en España sigue siendo pues un infierno, ¿no? En ese aspecto. Claro, lo que dibujáis aquí en este libro, Javier, es un panorama efectivamente de expolio de las clases medias, y luego ya concluís con un capítulo que se llama el fin del estado del bienestar, ¿no? El fin de ese paradigma, en ese lugar donde hemos estado viviendo, sobre todo en Europa, en la Unión Europea, donde había bastante comodidad, ¿no? En relación, o si lo comparabas con otros lugares del mundo. No sé si ofrecéis en el libro algún tipo de alternativa, ¿por dónde podrían ir los tiros? Sí, ofrecemos, por lo menos damos nuestra idea de que eso no tendría por qué ser así, o sea, porque frente a las voces y los análisis que dicen que ya es imposible mantener una sanidad como la que hemos tenido en el sistema de pensiones, te dicen, no, es que es imposible mantener el sistema de pensiones porque la pirámide social hace que los que trabajen sean cada vez menos y los beneficiarios de las pensiones sean cada vez más, ¿no? Y dices, bueno, pero vamos a ver, si algo que ha funcionado correctamente durante 35 o 40 años y que ha sido un beneficio social y que no solamente ha conseguido el bienestar, el desarrollo, sino lo que hablábamos anteriormente, el colchón, el parapeto social para impedir los conflictos y que ha hecho que la sociedad prospere y sea mucho mejor, ¿por qué no va a ser posible mantener una sanidad pública? ¿Por qué no va a ser posible mantener una educación pública de calidad? ¿Por qué no va a ser posible mantener un sistema de pensiones público? Yo creo que es perfectamente posible. Lo que pasa que el Estado, y sobre todo el Estado español, lo que tiene que hacer es reducirse en lo que es improductivo y lo que no produce ningún tipo de beneficio social, que son las cuestiones políticas. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Las 17 autonomías y los 17 gobiernos, los 17 parlamentos y, sobre todo, la mamandurria política que ha ido acompañado a la clase política dirigente de nuestro régimen, que lo hemos visto en las cajas de ahorros, lo sabemos también que existe en las televisiones públicas, o que ha existido en algunas y todavía en otras, en muchas sigue existiendo, ese gasto público que no tiene un beneficio social inmediato y que solo sirve, digamos, para beneficiar a la clase política
y a los vividores de la política, pues yo creo que todo eso se tiene que reducir radicalmente. Y también nosotros ahí abogamos por una reducción de la presión fiscal. Es imposible que se puedan mantener porque hay que... ¿Tú confías en que haya una reducción de la presión fiscal en la próxima legislatura, por ejemplo? Se ha dicho, Bueno, no hemos podido bajar los impuestos porque había una situación muy grave de crisis, había que bajar el déficit. Ahora lo han bajado. Han bajado. A las elecciones. ¿Confías en que realmente se bajen? Bueno, hay partidos que proponen una bajada. Como porque el caso esto es fundamental para la clase media. Sí, fundamental porque la presión fiscal, sobre todo de la clase media, va unida a una nómina, o sea, más o menos a un trabajo. Trabajo y los ingresos están muy regulados y muy controlados por Hacienda. Mientras que la clase rica, digamos, los más ricos, ganan dinero con operaciones, algunas de ellas opacas, o que no consiguen estar bajo el control de la hacienda pública. Y entonces, al final, los que pagan más, pues somos los que estamos en ese nivel intermedio de la sociedad, mientras que los ricos, con esas sociedades que tienen intermediarias, con esa falta de transparencia y de control por parte de la hacienda pública, se escapan al control. Entonces, nosotros creemos que hay que bajar los impuestos en las rentas del trabajo clarísimamente. Pues este es el libro Valiente de Javier Castro Villacañas y Luis Suárez. La editorial es Estela Maris. Estela Maris es la editorial y la presentación que no la habéis hecho todavía. La semana que viene. El próximo 27, martes. 27, ¿no? Martes 27. Sí. Pues muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros y habernos explicado cuál es el meollo del libro, El expolio de las Muchas clases gracias medias. a vosotros por vuestra invitación. Esto es lo que ha dado de sí la entrevista. Este es el libro, El expolio de las clases medias. Luis Suárez, Javier Castro Villacañas, el libro que acaba de salir al mercado y que se presenta próximamente la próxima semana. Ya lo hemos conocido en el Venezolano TV España. Y no se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.